Aleluya. Es los versículos, vamos a leer los versículos que dijeron las hermanas, amén, pero queremos predicar acerca de unos versículos. Así que cuando usted encuentra Mateo 25, mientras los niños más pequeñitos van a su clase, me gustaría que usted agarre su Biblia, busque en el libro de Mateo capítulo 25 y cuando lo encuentre me confirma con un fuerte amén. Mateo capítulo 25 y vamos a leer un par de versículos, amén. Así que todos nos ponemos de pie, vamos a darle lectura a la hermosa y maravillosa palabra del Señor. Mateo capítulo 25, vamos a leer unos versículos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Cuántas vírgenes? 10. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando su lámpara no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos aquí en tu casa, mi Dios. Ya cantamos y adoramos tu santo nombre. Te hemos dado alabanzas y adoración, Señor. Ahora, mi Dios, queremos oír tu palabra. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder ver y entender el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Pido en este momento, Señor mi Dios, que legiones de ángeles con espada desenvainada alrededor de tu pueblo, Señor. Pido en este momento, Señor mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que los cielos se abren a favor de tu iglesia. Oro en este momento, Señor, para que cierres toda puerta del mal, bendito Dios. Toda distracción, Padre amado, todo plan del enemigo en los lugares ocultos, bendito Dios, se cierran ahora mismo, Dios. Todo altar levantado en contra de tu pueblo, Señor, toda oración de maldición, toda oración, bendito Dios, de destrucción a tu pueblo, es cancelado en el nombre de Jesús. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Pero, Señor, tu palabra dice que ningún arma forjada prevalecerá contra tu iglesia. Por lo tanto, Señor, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destrucción de toda obra antagónica. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Así como dijo Elías, Padre de la gloria, que los cielos se abran para que haya una lluvia poderosa en esta noche. Pedimos en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu Santo descienda, Señor, y que nuestras vasijas sean llenas del aceite, de la unción del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, a ti te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Jesús. Creo, hermano y hermana, que usted ha leído esta historia de las vírgenes, 5 de ellas insensatas y 5 prudentes. Haré una pregunta y me gustaría que usted responda mentalmente, no audiblemente. Solamente escuche la pregunta y usted se va a autoevaluar y va a responderse a sí mismo. Usted como caballero o como dama se identifica con una de las vírgenes prudentes o insensatas. Dice la palabra del Señor que había 10 personas, pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dice la Biblia que las 10 tenían su lámpara. Pero lo que llama la atención, que 5 de ellas no solamente tenían lámparas, sino que también agarraron vasijas, amén, y buscaron aceite. Nos quiere decir que estas mujeres se esforzaron un poco más que las demás.
Las demás, amén, ya teniendo su lámpara, pensaron, amén, que cuando viniese el esposo, ellas ya pensaron estar listas y preparadas, pero se llevaron una sorpresa. Así que dile al que está a tu lado, cuidado porque te pueden sorprender. Dice la Biblia, amén, que 5 de ellas eran insensatas. ¿Eran qué? Busqué la definición de la palabra insensatez y dice el diccionario bíblico, la insensatez es el carácter de una persona irresponsable, necia, conformista y todo lo deja de último. Yo no sé qué clase de persona es usted y también usted no sabe qué clase de persona soy yo. Nos conocemos, amén, muy poco. Usted puede tener un buen concepto de mí, yo puedo tener un buen concepto de usted. Pero en realidad yo no conozco realmente su corazón y tampoco usted no conoce profundamente mi corazón. La Biblia habla de 2 clases de personas, personas insensatas y personas prudentes. La insensatez habla, amén, de una necedad. Dile al que está a tu lado, no debemos de ser necios. ¿Y qué es la necedad? La necedad es cuando alguien te da un consejo y usted piensa que no necesita ese consejo. Usted lo escucha y cuando esa persona te está hablando, aconsejando, usted está en silencio, muchas veces porque está oyendo lo que le van a decir. Pero muchas veces usted está poniendo atención, pero argumentando algo en silencio para que cuando esa persona termine de darte ese consejo, usted salga con presente un argumento para que no tome ese consejo. También la insensatez habla de irresponsabilidad. ¿Qué es una persona irresponsable? Una persona que no ve, aleluya, más allá, que piensa, a mí me va a ir bien, amén, yo lo puedo, yo sé, yo voy a realizar lo que quiero, pero está pensando solamente en sí mismo. Ustedes conocen de la familia de Sebastián o Darwin y nuestro hermano Darwin y nuestra hermana Naomi, que hace un par de días decidieron irse a vivir a Minnesota. Ellos pedían hace 2 meses un consejo y los aconsejamos. En realidad ellos tomaron la decisión de irse, pero algo que hizo Sebastián Darwin que me llamó la atención. Él tal vez todavía no ha alcanzado una madurez espiritual como debíamos, pero algo que miré en él tiene rasgos de prudencia. Una persona que lee poco la palabra, una persona que es nuevo en el evangelio, pero cuando se fue allá, amén, y me dice, pastor, ya he llegado a Minnesota, ya tengo alquilado mi apartamento, ya sé dónde voy a llevar a mi familia, porque quiero que mi familia esté en paz. La insensatez es lo contrario. Dice, voy a ir para allá, allá voy a encontrar un trabajo y piensa que le va a ir bien. Y eso es bueno, pensar que nos va a ir bien. Pero lo contrario de insensatez es la prudencia. Dile al que está a tu lado, debemos de ser prudentes. Y sabe, hermano, yo quiero que usted entienda, amén, qué es la prudencia. La prudencia, dice el diccionario bíblico, son aquellas personas que tienen una cualidad muy hermosa, que son muy precavidos, que son muy cuidadosos, que son muy analíticos, son moderados y saben cómo actuar con sabiduría. Y sabe, hermano, esto es muy importante porque cuando usted es prudente, usted tiene, aleluya, un tesoro escondido que muchos no lo pueden ver. Y hay personas que piensan que cuando miran una persona prudente, porque la persona, hombre o mujer prudente, piensa antes de hablar, piensa antes de accionar,
piensa antes de hacer algo, y cuando la otra persona no es prudente, le dice: usted no tiene fe, usted no confía tanto en Dios. Pero la prudencia no es que uno desconfía de Dios, no es que uno no tiene fe. La prudencia nos lleva a entender que cuando yo quiero hacer algo, lo voy a planificar bien y le voy a pedir ayuda a Dios. Que voy a hacer otra cosa, otra acción, tengo que analizar bien. ¿Cuántos dicen amén? Por eso muchas veces, hermanos, nos entramos en situaciones donde ya no podemos salir, donde le decimos: Señor, ayúdame. Pero ¿acaso el Señor realmente nos envió a hacer lo que pensamos? ¿Realmente Dios nos envió? ¿O tal vez fuimos insensatos? Recuerde que de la insensatez también habla así, no solamente de necedad, sino que también, amén, habla de un descuido, de una irresponsabilidad. Hermano, muchas veces el pueblo de Dios entra en cierto caos porque no le ponen atención a Dios. Dios le da una palabra a alguien, amén, y esa persona, amén, por su desconfianza en Dios y se precipita a hacer lo que piensa que es mejor. Pero cuando pasa el tiempo, entonces ya no sabe cómo dirigirse. ¿Por qué? Porque no supo esperar en el Señor. En la Biblia habla de una parábola muy importante con respecto a la prudencia. Dice: qué bienaventurado el hombre que antes de hacer una casa se sienta primero, planea si tiene lo necesario para construir esa casa. No vaya a ser que empiece el cimiento, empieza la construcción y no tenga cómo terminarla. La prudencia, hermano, nos habla, el ser prudente nos lleva a reflexionar. Tengo lo necesario para hacer esto. Amén. Hace un par de días, aleluya, hablaba con alguien acerca de un negocio que esta persona, amén, que vive en otro estado, tiene planeado hacer. Y le digo: hermano, qué bueno que usted tiene ese sentir, pero antes de emprender ese negocio, siéntese, vea los números de sus ingresos. Quiere emprender esto, es muy importante tener una reserva, un ahorro. ¿Por qué? Porque si usted empieza con su negocio y le va bien, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Que si ese negocio se toma un tiempo para emprender, usted tiene un sustento en el cual ese negocio no va a fracasar. Y al principio como que pensaba que yo lo estaba desanimando, pero mientras yo le aconsejaba, me dice: hermano, gracias porque me has abierto los ojos y no fui a hacer ese negocio con ligereza. La prudencia, hermano, nos lleva a reflexionar. ¿Nos lleva a qué? A reflexionar, a ser cuidadoso. Un día por la mañana yo iba a salir al trabajo y cuando enciendo el vehículo escucho que hay un ruidito y no le quería poner atención, pero sentí algo que tenía que verificar primeramente. Cuando me bajo, amén, tenía una goma del carro, una llanta del vehículo ya casi a punto de quedarse sin nada de aire. Y dije: Señor, gracias porque hasta en los más mínimos detalles tú te glorificas. Hermano, entonces es importante ser cuidadosos, ser precavidos. La Biblia nos habla de un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Cómo se llamaba? Dice la Biblia que en sus primeros comienzos, amén, cuando él empezó a predicar la palabra de Dios, la gente que no lo querían llegaron a la plaza de la ciudad esperándolo para arrestarlo y llevarlo a la cárcel. Saulo de Tarso, llamado Pablo, cuando mira que las autoridades lo esperaban, habla con uno de sus compañeros y lo aconsejan y le dicen: te están esperando en la plaza, desciende por esta ventana, nosotros abriremos un orificio, usted se va a descolgar con una soga para que sea librado de estos enemigos.
Y sabe, hermano, la prudencia nos lleva a hacer o actuar de una manera correcta. Muchas veces, hermano, cuando uno mira el peligro, tiene que ser, aleluya, precavido, tiene que ser prudente. ¿Cuánto dicen amén? Y muchas veces el pueblo confunde. No, pero que yo voy con toda la autoridad de Dios y a mí no me va a pasar nada. Cuando usted está 100% seguro que es Dios, aleluya, continúe, que no le va a pasar nada. Pero muchas veces, aleluya, el Espíritu Santo de Dios te hace sentir, aleluya, que no camines, quédate ahí, o que vayas, o que te precipites un poco más. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo te va guiando. Yo cuento una anécdota, amén, de aquel predicador que un día fue a predicar, un gran evangelista, dio una campaña. La gloria de Dios se movió y cuando llega al aeropuerto para salir su vuelo con destino a donde estaba su familia, se atrasa el vuelo y empiezan a hablar por la bocina del aeropuerto y dice, todas las personas con destino a esta ciudad del vuelo número fulano de tal, se canceló. Dice la anécdota que el predicador se molestó y se enojó y le dice: Señor, si yo soy tu siervo, he predicado tu palabra y cosas maravillosas han sucedido, ¿por qué se canceló el vuelo? Él no entendía, pero dice que ahí en su enojo y en su desesperación, cuando pasa un tiempo, a cortos minutos, se encienden otra vez las bocinas del aeropuerto y hablan. Este vuelo que fue cancelado, aleluya, hace un momento, cuando el otro vuelo que salió se estrelló y todos los pasajeros murieron. ¿Sabe, hermano? Dios estaba librando a esta persona de que su vuelo de él se cancelase. No porque Dios no estaba en el asunto, porque sabía que si él emprendía ese vuelo, también iba a perecer con los demás. Quiero decirte, iglesia, cuando Jesucristo, aleluya, te hace sentir algo, es porque Dios está contigo y te evita de cosas que el enemigo planea destruir tu vida. Aleluya, Cristo está con nosotros. Y la prudencia, hermanos, es muy importante. Dice la Biblia que estas mujeres, 5 de ellas tomaron su lámpara y también las otras 5, pero hubo 5 que marcaron la diferencia. Ellos no solamente tomaron su lámpara, sino que también tomaron vasijas. ¿Tomaron qué? Ahora, yo estaba viendo a las hermanas que traían su lámpara, traían en su mano esa lámpara y la otra mano la tenían libre, podían hacer alguna algo más, otra movilidad con la mano, porque no estaba ocupada la otra mano. Pero las otras vírgenes prudentes tenían en una mano la lámpara, pero en la otra mano traían la vasija. Y aquí nos habla, hermanos, de que la prudencia nos lleva muchas veces a dar una milla extra. ¿Cuánto dicen amén? El hecho de que usted está aquí, yo sé que usted, y quiero pensar que usted ya tuvo un tiempo de comunión con Dios durante el día. Quiero pensar que usted ya pasó un tiempo en oración en casa, tal vez en la mañana o a mediodía o por la tarde. Quiero pensar que usted ya oró un tiempo, ya leyó la palabra de Dios, ya tuvo su comunión con Dios. Ahora, si no lo ha tenido, pues tiene la oportunidad de que este momento lo pueda hacer. ¿Cuánto dicen amén? Pero si usted ya tuvo su comunión con Dios en la mañana o a mediodía, y por la tarde usted podía descansar, pero usted hizo lo que hizo esta mujer estas vírgenes prudentes, estas mujeres prudentes, no solamente tenían su lámpara, fueron a donde estaban las vasijas, agarraron la vasija, pero no solamente la vasija, todavía le pusieron aceite. Y sabe, hermano, esto nos hace entender que cada vez que nosotros buscamos más de Dios, algo va a suceder. ¿Cuánto dicen amén? Algo va a suceder. Hoy, como a las 2 o 3 de la tarde, teníamos un tiempo libre y me dice mi esposa:
vamos a orar al altar de la iglesia. Y le dije, está bien, ve por delante y yo voy después. Pero me gustó lo que dijo, vamos ahora, porque posiblemente si yo voy, oro y regreso y después usted va. Pero si vamos los dos, vamos al altar y oramos juntos, eso nos va a bendecir más. Y yo estaba haciendo algo, pero no era muy necesario lo que estaba haciendo. Dejé de lo que estaba haciendo y vine con mi esposa y nos pusimos a orar un momento aquí. Y aunque veníamos a orar para nuestra vida personal, para nuestro matrimonio, pero en ese fluir de oración, aleluya, sentimos del Espíritu Santo y pudimos orar por cada uno de ustedes, aleluya. Entonces la prudencia nos hace entender que a pesar de que ya estamos con el Señor Jesucristo, todavía podemos ir a agarrar vasijas y buscar el aceite, no conformarnos con lo que tenemos. Yo creo que si usted llegó a la casa de Dios es porque no se ha conformado. Usted sabe que porta algo de Dios, pero dijo, voy a ir a la casa del Señor a recibir algo de parte de Dios. Si usted lo cree, déle un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Estábamos aquí con la pastora y empezamos a orar y a orar. Y ya después que terminamos, fuimos y platicamos un momento. Hermano, esto nos habla que nuestra comunión con Dios tiene que ser en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que ser en todo tiempo, hermano, porque si descuidamos un momento la oración, aleluya, el enemigo, hermanos, está planeando nuestra destrucción. El enemigo está planeando nuestra destrucción. Recuerdo hace un par de días, una semana atrás, cuando hablé con el hermano Eddie y la hermana Lesbia, amén. Y cuando volvimos a comunicarnos por el teléfono, me decían algo que llamaba la atención. Pastor, yo pensé que se había olvidado de nosotros. Le digo, no, hermanos, los queremos, pero ya no estamos en la iglesia donde estábamos antes. Pero nos volvimos a conectar y me dijeron, pase por nosotros porque queremos ir a la casa de Dios. Aleluya, denle un aplauso al Rey de la Gloria, porque hermano y hermana, el Señor está en medio de nosotros. Y si pudiera contar muchos testimonios, varios y muchos de ustedes han tenido ese anhelo por las casas de Dios. Hay algunas personas, amén, que sé su condición y se les complica estar en la casa de Dios. Te tengo buenas noticias. Estamos orando por ustedes para que los que trabajan, Dios les dé un mejor trabajo y un mejor horario. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor de la Gloria, porque lo va a hacer. Si usted está enfermo, también estamos orando para que Dios lo sane y se deleite estar en la casa de Dios. La prudencia, mi hermano, nos lleva a analizar las cosas. La prudencia nos lleva a ser cuidadosos. Dile que está a tu lado, hay que ser cuidadosos. Quiero que le vuelva a decir, hay que ser cuidadosos. Porque si no tenemos cuidado, hermano, esto yo le dije a alguien hace mucho tiempo, que a veces, hermano, nos llevamos mucho tiempo en construir algo. Y le voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, muchas veces nos lleva mucho tiempo para poder estar y tener alguna amistad con alguien. Pasamos tiempo con esa persona, platicamos, pasamos horas, días, meses o semanas. Y después de que ya logramos tener una bonita amistad, una bonita cercanía, muchas veces solamente, hermanos, por una plática que no se llega a un acuerdo, eso que tardó meses, años quizás de cultivar una amistad. Hay amistades que se rompen en 5 minutos o en 3 minutos.
minutos porque hubo un diálogo y no estuvieron de acuerdo. Y todo ese tiempo que se tomaron para cultivar una amistad, gloria al Señor, todo ese tiempo se desvanece, aleluya, y se desvanece y se termina. ¿Por qué? Porque no fueron cuidadosos, no fueron cautelosos, no fueron, aleluya, moderados en esa plática. Aleluya, yo en una ocasión tuve que aconsejar miembros de otra iglesia porque había, aleluya, un desacuerdo, alabado Dios, y nos comentaban, gloria a Jesús, hace muchos años, que alguien que le había tenido el privilegio de ser un gran predicador de la palabra en esa casa, en esa iglesia local, aleluya, por un descuido que tuvo ese varón, aleluya, derribó todo lo que le había costado en 7 años. Y entonces yo le decía, varón, pero a lo que usted me cuenta, usted se descuidó un poco. Y lo que pasaron 7 años para que usted llegase a ser la persona que era, aleluya, el enemigo vino, aleluya, y desvaneció todo lo que usted había cultivado. Pero yo le decía, pero hay una esperanza, hay una oportunidad de que si otra vez vuelves, aleluya, con el Señor y buscas su rostro y le dices, Señor, aquí estoy, tal vez ya no soy digno que me des ese privilegio, solamente hazme uno de tus jornaleros, aleluya. Yo creo que si te rindes completamente delante del Señor, le aconsejaba, Dios tendrá misericordia y te levantará. Él tomó a bien ese consejo, empezó a poner en práctica. Después de cierto tiempo me habla y me dice, hermano mío, gracias por el consejo que me diste. Yo ya no le pedí al Señor púlpito, no le pedí que predicase su palabra, solamente le dije, Señor, dame la oportunidad de adorarte en espíritu y en verdad. Yo no le pedí, aleluya, que me usase enfrente, solamente le quería adorar. Pero Dios miró mi corazón y no solamente, aleluya, me tenía en mi lugar. Un día inesperado abrió las puertas de los cielos y me dio otra bendición. Y ahora no solamente predico en la casa, en la iglesia local, Dios me ha abierto puertas y voy de iglesia en iglesia y de nación en nación. Iglesia, quiero decirte que cuando usted se pone en las manos de Dios, Dios siempre tendrá algo mejor para ti. Pero debemos de ser cuidadosos. Cuando Dios, hermano y hermana, te da algo, hay que cuidarlo. ¿Cuánto dicen amén? No, dile que está a tu lado, necesitamos ser prudentes. La prudencia, hermanos, nos lleva a ser aceptados delante de Dios. Dice el versículo que leímos más adelante, gloria a Jesús. Dice que después de cierto tiempo, en el verso 5 dice, y tardándose el esposo. La pastora ahora sí me agarró de sorpresa, me sorprendió. No sé por qué me pasó a cantar cuando, aleluya, ese canto no me lo sé del 100%, pero aleluya, a veces, hermano, dile que a tu lado, que no te sorprendan. Pero aquí dice, hermanos, tardándose el esposo. Normalmente en una boda, ¿quién se tarda más? ¿El novio o la novia? Ya usted sabe que es la novia. Y todo novio, amén, aleluya, da testimonio de que ese momento está nervioso, está como que, aleluya, no sabe ni qué hacer, porque la novia se tarda. Y eso, hermano, en cualquier, amén, en cualquier ceremonia de bodas pasa eso. Y a un conferencista de matrimonios decía, yo no sé qué tienen las mujeres que ese día, amén, toda la atención no están tanto en quien los va a casar, ni los padrinos, ni los chambelanes, incluso ni el novio. Toda la atención está en la novia. ¿Cuántos dicen amén? Así pasa en una boda, mi hermano. Pero dice la Biblia que aquí quien se tardó fue ¿quién? El novio. ¿Qué nos lleva a entender esto?
Hermano, esto nos habla, gloria a Jesús, de que debemos ser pacientes. Y creo que si hay algún área que tenemos que trabajar, es la paciencia. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, mi hermano y hermana, Dios es tan perfecto que sabe qué área de tu vida necesitas reforzar. Muchas veces, amén, Dios sabe que usted y yo somos impacientes. Aleluya. Y nosotros le decimos: Señor, ayúdame, quiero servirte, quiero hacer tu voluntad. Dios nos escucha allá arriba y dice: pues quieres hacer mi voluntad, empieza a trabajar con la paciencia. ¿Cómo vamos a desarrollar la paciencia? La paciencia no la vamos a desarrollar cuando oramos y pedimos y sucede. La paciencia se empieza a trabajar cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios y Dios mira que usted lucha con la impaciencia. Dios, amén, empieza a ponerte alguien que te vaya a sacar esa impaciencia para ver Dios cómo vas a reaccionar. Si usted le pidió a Dios ser paciente y le está pidiendo, no sé, un trabajo, Dios, aleluya, va a decir: ¿quieres paciencia? Pues vamos a empezar. Si usted es muy, aleluya, como el personaje de Juan que estudiamos el martes, ¿cuántos se acuerdan de la clase? Si eres violento, si eres peleón, si eres persona que te irritas con cualquier cosa y le pides paciencia a Dios, Dios va a poner a alguien que te haga la vida imposible para ver si realmente tu paciencia está desarrollándose. Si usted le pide paciencia a Dios, no quiera que mañana, aleluya, se arreglen las cosas. Aleluya, ¿por qué? Porque su paciencia está siendo moldeada. ¿Cuánto dicen amén? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Cuánto? ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Cuántas cabecearon? Todo cristiano, hermano, le llega el cansancio. Recién convertido como el pastor, 2 años en el evangelio como los que tienen 20, a todos nos llega el cansancio. Hablaba hace unos días, no recuerdo con quién hablaba, aleluya, y me enviaba un mensaje y le decía: hermano, este mensaje es muy alentador para mí. Y le tenía la confianza porque le decía, aleluya, porque aún los pastores necesitamos la oración y necesitamos una palabra de aliento. ¿Cuánto dicen amén? Porque usted puede ver a una persona que Dios lo usa en la alabanza, en la predicación, aleluya, o en cualquier área, y usted lo puede ver, aleluya, pareciera que bien entrado con Dios. Pero si le preguntase que si también tiene luchas, le puedo asegurar que tiene más luchas que usted y que yo. Hermano, pero ahí, aleluya, es donde dice ahí que todas cabecearon. ¿Cuántas? Todas. El cansancio, hermanos, llega, amén, por estar muy atareado. Pero también llega por no hacer nada. Y aquí miro algunos que no están haciendo nada y están bosteciando. Ya yo adoré 30, 40 minutos ahí, no me senté, dirigí, ahora estoy predicando. Creo que el que tiene que estar más cansado es el pastor que usted. ¿Cuántos dicen amén? Usted está sentadito, está relajado y pareciera que se está cansando más. Dele una fuerte aplauso al Señor porque Dios es bueno. Dile que está a tu lado: hasta sin hacer nada nos cansamos. Es la realidad, mi hermano. Es la realidad. El cuerpo físico se cansa hasta no hacer nada. Dice el verso 6, amén. El verso 7 dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Cuántas se levantaron? Recuerden que todas cabecearon. Pero después oyeron un ruido, un estruendo, y todas se levantaron. ¿Todas qué? Mire, ayúdame a leer el 7, verso 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Hasta aquí todo va bien. Y las insensatas, aquí es donde entra el detalle, hermano, el 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
¿Nuestras lámparas qué? ¿Cuál es la evidencia de una lámpara que se está apagando? Le voy a dar las evidencias. No le voy a hablar de la iglesia, hermano. Le voy a hablar de lo que sucede afuera de la iglesia. ¿Cómo es su relación de usted con Dios allá afuera? ¿Cómo se comporta usted en el trabajo? ¿Cómo se comporta con sus hijos? ¿Cómo se comporta con la esposa? ¿Cómo se comporta con el esposo? ¿Cómo se comporta cuando no está ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos? Usted solo y Dios. ¿Cómo es su relación con Dios en oración? ¿Cómo es su relación, amén, en la lectura de la palabra? Aquí solamente hay dos personas que se excusan, amén, de la palabra de Dios, pero de ahí todos, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, hermanos, de leer la palabra. Es más, lo voy a decir. Aquí hay una hermana que me dijo: pastor, yo no estudié mucho, no puedo leer mucho, pero me llama la atención que la palabra la tiene acá. No puede leer, batalla para leer, pero cuando se lee un versículo, se lo graba y se lo memoriza. Un día me atreví a decirle: hermana, usted puede predicar, pastor, pero batallo con la lectura, pero se lo sabe de memoria. Sabe, hermano y hermana, nosotros debemos de tener un tiempo de comunión con Dios. ¿Cuánto dicen amén? Debemos de tener un tiempo, hermanos, en casa. Lea un momento la palabra del Señor. Si no tienes amor o el tiempo, el deseo de orar un tiempo, de leer la palabra, hermanos, aleluya, tu lámpara se está apagando. Pero hoy el Señor, a través de su palabra, aleluya, quiere despertar algo en ti. Quiere que esa lámpara vuelva una vez más a encenderse. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque hoy se va a encender esa lámpara. Dice en el libro de Levíticos capítulo 6 versículo 12, escriba la cita, yo le voy a dar lectura. Levíticos 6:12 dice: el fuego en el altar no se debe de apagar ni de día ni de noche. Hermanos, este mandato de Dios hacia Moisés para que le diese al pueblo era que el fuego estuviera encendido sobre el altar, aleluya, y que no se apagaría ni de día ni de noche. Ni de día ni de qué. Quiere decir que nuestro altar, nuestro corazón tiene que estar con ese fuego del Espíritu Santo siempre. ¿Cuánto dicen amén? Ahora en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Y sabe, hermano, esto es tan interesante, hermano. Aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, es quien empieza a inquietarte a buscar a Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué crees que usted a veces recibe una palabra de aliento de algún hermano o de alguna hermana? Es porque el Espíritu Santo le inquieta a esa persona a que te dé una palabra, a que, aleluya, que te ponga un sentir, a que usted le diga algo de parte de Dios. Dice el libro de Juan capítulo 1 verso 4 al 9, dice: y en Jesús estaba la vida y Él era la luz. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está, ¿dónde? En los cielos. Cuando se habla de encender el fuego, amén, de encender la luz, amén, habla de que una vez que se enciende algo en el corazón, tiene que evidenciarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso, hermanos, una de las evidencias, mira lo que hizo ahora Wilfrido, apenas tiene un par de servicios que está viniendo, ya trajo a otra persona. Cuando hay un sentir en el corazón, dice la Biblia, no puedo callar las grandezas que Dios ha hecho conmigo. ¿Quiere usted encender realmente el fuego del Espíritu? Gane a alguien para una alma para Cristo.
gane otra alma para Cristo. Después, aleluya, de que cantamos y adoramos y sentimos su presencia, todo eso es parte de la bendición. Pero cuando usted se gana un alma para Cristo, hay una satisfacción, hay un deseo y le dice: Señor, gracias, y ahora voy a ganar a otro y otro, y el fuego del Espíritu Santo le sigue dando más y más y más y más. No vamos a caer, gloria al Señor, en aquella religiosidad. Porque, hermanos, se ve también, aleluya, cuando a veces queremos aparentar que hay mucho fuego en el corazón, pero no compartimos una palabra con alguien que no conoce de Dios. La evidencia que uno ve, aleluya, en aquellas personas que tienen un fervor, aleluya, un fuego en el corazón, es ganar un alma para Cristo. Y sabe, mi hermano, y después hay un canto que se cantaba o se canta: échale leña al. Porque a veces nos cuesta, amén, orar. Mira, hermano, esto nos va a comprometer. Yo no sé quién se queda dormido cuando está orando. Ahora, es verdad que a veces uno está cansado y le pasa y se duerme, pero no tiene que ser constantemente. Ya cuando uno constantemente se duerme en la oración, quiere decir que ese fuego se está apagando. Cuando usted está leyendo la Biblia y se queda dormido, ese fuego se está apagando. Es verdad que los recién convertidos eso le pasa porque están en un crecimiento y se considera, aleluya, es como el bebé, aleluya, cuando está siendo amamantado por la mamá, se queda dormido porque es un niño que está en crecimiento. Es justificable porque está en un crecimiento, un desarrollo. Pero cuando ya somos, aleluya, crecidos en el evangelio, ¿qué le pasa al pastor Marcelo? Los que vienen en la madrugada saben que camina para allá o para acá porque tuvo un día de labores, está cansado, y si se queda orando en silencio se puede dormir. El pastor Marcelo va hasta allá y empieza a caminar porque está luchando y peleando. Yo no sé cuál es su forma de clamar, pero aleluya, es necesario encender el altar del corazón. Y ahora también es verdad que hay hermanos o hermanas que aún con estar queditos y arrodillados sin escucharse mucho el clamor, no logran dormirse. Por ejemplo, la pastora y yo en eso platicamos. Ella puede pasar una hora sin que usted le escuche una palabra audible. Y así platicando en la casa o en algún otro lugar, le pregunto: amor, cuando usted ora 1 hora o 2 horas, a veces lo miro ahí en la sala de la casa, yo salgo, está arrodillada solamente con música y ella en silencio, y regreso después de 1 hora o 2 o hasta 3 y la miro ahí, yo digo: ella ya se durmió. Cuando termina y se levanta y platicamos, le digo: dime la verdad, yo fui y regresé y te miro en silencio, ¿dormiste un rato? Me dice: no, estaba en comunión con Dios. Entonces hay personas que en su silencio están en comunión con Dios, no se duermen. Ahora el pastor Marcelo es diferente. Cuando ya oró un rato y si está en silencio, como que empieza, aleluya, a quererse dormir. Pero ¿por qué, mi hermano? Yo en lo personal, cuando oro, le cuento a Dios lo que traigo en el corazón, pero tomo un tiempo, aleluya, para guardar silencio y escuchar qué Dios me va a decir. Porque una conversación son de el que habla, la otra persona escucha, pero después la otra persona responde y la otra persona debe de escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Pero estoy hablando a aquellos que constantemente se duermen. Puede ser en la oración, puede ser en la lectura de la palabra. Amén. No quiero pensar que cantando se vaya a dormir uno. Pero los adoradores se dan cuenta que en medio de la adoración hay gente que se quiere dormir. Eso no puede pasar, hermano. Denle un fuerte aplauso al Rey porque sé que Dios nos está hablando. Cuando ya hay
adormecimiento excesivo. En todo momento hay que hacer algo, porque algo no está bien. Cuando ya hay una constancia, amén, un constante tiempo de que viene el sueño, algo no está bien. Por eso cuando hablo con los que están predicando o los que ministran, a ver, a veces hay que darle tiempo, pero hay veces también hay que, es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, Dios guía el tiempo. Cuando hay un mover del Espíritu Santo, aleluya, puede ser que nos extendamos mucho o puede ser que en corto tiempo el Espíritu nos ministra. Ahora cuando ya nos esforzamos más y más y más, por ejemplo el predicador, aleluya, algo que se enseña en los predicadores es de que fluya, pero cuando sabe que ya se cansó el pueblo, pueden ser dos razones. Tal vez el pueblo no ha alcanzado esa madurez, o tal vez el predicador no está fluyendo y lo que está fluyendo solamente es cansancio. Pero sabe mi hermano, cuando tenemos algo de parte de Dios, aleluya, el servirle a Dios, el glorificarle a Dios, el hablar de su palabra, nos va a mantener despiertos. Dale ese aplauso al Rey de la Gloria, porque hoy Dios hará algo en tu vida. Dice, con este cierro, con esto termino. Segunda de Timoteo 1:6, dice Pablo a Timoteo: te aconsejo que avivas el fuego de Dios que hay en ti. ¿Que hay en qué? Y esto es para los que ya hemos alcanzado más madurez. Ya no levante la mano, pero ¿cuántos de aquí ya somos maduros en el Evangelio? ¿Sabe, hermano? Cuando ya somos maduros en el Evangelio, ya no hay necesidad de que nos estén ahí empujando. Ya usted y yo caminamos porque sabemos, aleluya, lo que Dios ha hecho en nosotros. Acuérdese que el insensato es aquella persona, aleluya, que deja todo a último tiempo, aleluya, que tiene una necedad, que no es muy responsable. Pero lo contrario de la insensatez es la prudencia. La prudencia es la persona, amén, moderada, responsable, cauteloso, que es precavido. Usted cuando alcanza esa virtud de la prudencia, gloria a Jesús, yo creo, estoy seguro que usted lo ha experimentado en muchas ocasiones. Dice en su casa: gracias, Señor, porque ya va a llegar el momento de orar delante de tu presencia. Ya usted tiene planificado, ya tiene agendado en qué momento le va a levantar un clamor al Dios de los cielos en su hogar. Usted, aleluya, dice: terminó mi jornada de trabajo, voy hacia mi casa, me voy a sentar un momento a hablar con mi Dios. Aleluya, dale un fuerte aplauso al Rey, porque sé que esa virtud de la prudencia lo va a atesorar. Yo sé que a veces batalla con eso, hermano, pero el plan de Dios es de que usted sea más prudente. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado: hay que ser prudentes. ¿Qué dice? Hay un dicho, pero eso está en la Biblia. Lo que pasa es que el mundo lo dice de una forma, pero eso este es un proverbio. Dice que una leña ardiente prende al otro. La Biblia lo dice: un carbón encendido enciende al otro. Cuando usted, hermano y hermana, aleluya, siente un sentir de parte de Dios. Aquí hay muchas personas, hermanos y hermanas, que siempre están alentando a aquellos que vienen tras de nosotros, aquellos que a veces se les cansa, se les cae la fuerza, se les cansa el trabajar y el trabajar. Aquí hay personas, aleluya, que saben dar una palabra de aliento. ¿Por qué? Porque hay un fuego en sus corazones, y cuando comparten la palabra, alientan al otro hermano. Aleluya, ese carbón encendido enciende al otro. Alabado Dios. Aquí hay testimonios de que cuando alguien le dice: vamos a buscar a Dios, la otra persona como que quiere o no quiere, pero esa persona le vuelve a decir: vamos a buscar a Dios. Y de tanto decir, aleluya, si enciende ese carbón, y tienen esa amistad, ese deseo de buscar a Dios. Dile que está a tu lado: vamos a encender el carbón. Santo Dios.
Me gustó el tema de las damas. Enciende tu lámpara. Nosotros, mis queridos hermanos, antes de que Jesucristo viniera, no podíamos hacer mucho. Aunque quisiéramos tener esa comunión con Dios, aunque hubiéramos querido tener esa comunión con Dios Padre, no podíamos. Necesitábamos de una mano divina. Por eso el mismo escritor del libro de Timoteo dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando Jesucristo viene a esta tierra, amén, y salva a aquellos que le entregan su vida, alabado Dios, les da la potestad de ser hijos de Dios. Y cuando Jesucristo se está yendo, dice: no les dejaré solos y huérfanos, les enviaré al Consolador. Aleluya. Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, alabado Dios, enciende algo en nuestros corazones, alabado Dios. Pero cuando eso está encendido, la responsabilidad de usted y mía es avivar el fuego que hay dentro de nosotros. Y esta noche el Señor nos dice: vamos a avivar lo que ya un día el Espíritu Santo encendió. Vamos a avivar lo que un día el Espíritu Santo, aleluya, con ese fuego consumidor prendió en nuestros corazones. Eso, mi hermano, nos toca a nosotros. Dios envió a su Hijo, Jesucristo nos salvó, el Espíritu Santo nos santificó y encendió ese fuego. Pero ahora nosotros, hermanos, tenemos que avivar ese fuego. Póngase de pie, gloria a Jesús, y cierre un momento sus ojos ahí.